Muchas bendiciones a todos, qué alegría poder saludarlos y darles la bienvenida a este espacio donde venimos a meditar en la palabra del Señor. Yo quiero compartir algo de lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón en este tiempo que estamos encerraditos en casa, y quiero trasladárselos a ustedes y que pueda edificar sus vidas. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu favor y en tu misericordia nos permites estar en este momento, Señor, para poder meditar en tu palabra y lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, y sea de bendición y edificación. Amén. He titulado este tema Las casas que Jesús visita. Ahora que estamos encerraditos en casa en tiempo de cuarentena, la pregunta es: ¿cómo está nuestra casa? ¿Estará limpia? ¿Estará ordenada? Yo sé que Jesús está visitando nuestros hogares, pero a la luz de la palabra yo quiero recordar un poquito a manera de introducción que el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión con sus hijos, siempre ha sido tener comunión con su pueblo. Si vamos a ver desde el huerto del Edén, Dios siempre quiso tener comunión con su creación, con Adán, con Eva, y luego viene el tabernáculo de Moisés. Podemos hablar también del tabernáculo de David, podemos hablar cuando viene Jesús, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Más adelante, cuando el Señor asciende, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros y mora con nosotros. Y por último también miramos hasta en Apocalipsis, después de que hay un mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulo 3:20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, a manera de introducción, el Señor siempre ha querido establecer una comunión íntima con nosotros. Y por eso quiero trasladarles esta palabra, y que la he titulado Las casas que Jesús visita. Vamos a leer el Salmo 25, verso 14, para tener un versículo base y que pueda guiarnos en todo lo que hemos hablado. Dice: la comunión íntima de Jehová. Ahí está esto hermoso. Es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso es lo que tenemos que subrayar. Por eso es muy importante entender que Jesús quiere visitar nuestra casa, que el Señor quiere habitar en casa, con nuestra familia, todos los días, no solamente en tiempos de iglesia o en la iglesia, en el templo, sino que quiere estar 24/7. Salmos 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tenemos que temerle al Señor, pero no temerle de miedo, sino temer de respeto, ¿verdad? De honra al Señor. Y definitivamente lo que impide esa comunión, todos sabemos que es el pecado. El pecado nos separa del Señor, de su presencia. El pecado nos aleja, nos hace sentir mal, nos hace sentir lejos. Pero bendita gracia y misericordia del Señor, que su Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones. Y dice la palabra también que si pecamos, abogado tenemos a la diestra del Padre. Entonces, la casa principal que Jesús quiere visitar definitivamente somos nosotros, es nuestro cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y Él quiere habitar primeramente en nosotros. Entonces, para que Él pueda habitar, imaginemos que va a venir una visita que hemos estado esperando por mucho tiempo, por muchos años. Nosotros lo que hacemos es limpiar la casa, ordenar la casa, ver que todo esté en su lugar, ver que no haya basura, ver que no haya, tantas cosas que pueden ser desagradables para las visitas. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más Jesús? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que pueda venir a habitar en nuestros corazones, a morar en nosotros, y que pueda encontrarnos limpios, que pueda encontrarnos ordenados? Una vez más les digo, siempre hemos dicho, no somos perfectos, siempre tenemos errores, cometemos errores, pecamos delante del Señor, pero siempre hay una oportunidad para que podamos limpiarnos, sacar todo lo sucio, sacar toda la basura, ordenar nuestra casa. Pero ¿por qué vamos a hablar de las casas que Jesús visita? Porque
Los 4 evangelios, cada quien daba su punto de vista de lo que Jesús hacía, los milagros que pasaba, pero también dejan marcada en la palabra del Señor algunas casas que Jesús visitó. Como les decía, ahora que estamos en tiempos de cuarentena, guardaditos, sé que Jesús quiere visitar tu casa. La primera casa que quiero que nos acompañen en este momento al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. La primera casa que quiero hablarles en este momento es la casa de Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo, ese hombre publicano, recaudador de impuestos, que tenía una mala fama. Él vivía en la ciudad de Jericó, una ciudad que en ese tiempo era turística, donde había mucho comercio, donde había mucho movimiento de dinero. Ahí estaban los publicanos, ahí estaban los recaudadores de impuestos. Y Zaqueo era un hombre, bueno, el nombre de Zaqueo quiere decir puro, pero realmente él hacía todo lo contrario a su nombre. Y él recaudaba impuestos, pero ¿qué había en casa de Zaqueo? Definitivamente habían ganancias deshonestas, había robo, había mentiras, habían estafas, habían cosas que no agradaban al Señor, no agradaban realmente o no era digno de una vida agradable delante del Señor, y Zaqueo lo sabía. Zaqueo había escuchado de Jesús. Zaqueo sabía que no vivía conforme a la voluntad del Señor y había escuchado de Jesús y supo que iba a visitar la ciudad. Y todos conocemos la historia, se sube a un árbol para ver a Jesús, y cuando Jesús llega, vamos a leer Lucas 19:5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa. Es lo mismo que el Señor quiere decirnos en este momento: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces ahí viene la historia que Zaqueo se bajó de prisa y dice, le recibió gozoso, le recibió alegre. El verso 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, pero aquí viene lo interesante, porque no es tan importante tu pasado. Lo importante es que mientras estemos en esta tierra podamos ser alcanzados por esa esperanza que solamente encontramos en Jesús. Hay una oportunidad para las casas de Zaqueo. Dice: entonces Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, estoy en el verso 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, la primera casa que estamos viendo no fue la primera casa que Jesús visitó, pero en este orden, la casa de Zaqueo. ¿Qué había? Mentiras, había engaño, había ganancias deshonestas, habían robos, habían fraudes. Zaqueo no vivía agradando al Señor, pero cuando Jesús llega a su casa, encontró a este hombre arrepentido. Encontró a este hombre que quería una nueva oportunidad y Jesús se la concedió. Zaqueo se arrepintió, se convirtió. ¿Y qué hubo en la casa de Zaqueo? Hubo salvación. Yo quiero pensar que la fama de lo que el Señor había hecho en la vida de Zaqueo se corrió por todo Jericó. Y decían: ahora ya es un ex Zaqueo. Ya no saquea, ya no roba, ya no estafa. Ahora ha venido la salvación a su casa. Yo no sé cómo está tu casa. Probablemente hay cosas de las cuales nos avergonzamos, pero déjame decirte que Jesús quiere visitar tu casa. Y cuando Jesús visita nuestra casa, así como Zaqueo, va a llegar la salvación. El mensaje no ha cambiado desde tiempos antiguos. Arrepiéntanse y conviértanse. Es lo mismo que sucedió en el tiempo y en la casa de Zaqueo. Número 2, vamos a la segunda casa. La casa de Jairo. ¡Wow! Esta historia creo que todos la conocemos, pero es tan impactante a mi corazón porque Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre que hacía lo recto delante del Señor, era un hombre temeroso de Dios, pero tenía una situación,
tenía problemas de enfermedad en su casa. De hecho, su hija estaba en el lecho de muerte, en agonía, estaba atravesando una enfermedad. No sé qué tipo de enfermedad era, porque la palabra no dice, pero lo que sí es cierto es que la niña se estaba muriendo. Lucas capítulo 8, versículo 51. Todos sabemos que Jesús estaba entre la multitud, algunos se le acercan y Jairo le dice: Señor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Y en todo lo que pasaba allí, llegan los amigos de Jairo y le dicen: no molestes al maestro porque tu hija murió. Entonces en la casa de Jairo había muerte. Verso 51, Jesús llega y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, léalo conmigo, Lucas 8:51, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, y al padre de la niña, en este caso Jairo. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Impresionante. ¿Qué había en la casa de Jairo? Había tristeza, había dolor, había lamentación porque la niña se había muerto. Todo lo que ha estado muriéndose en tu casa, si Jesús llega, si Jesús visita tu casa, créeme y ten la certeza, la confianza de que va a haber resurrección, va a haber vida. Y es algo muy impresionante. Quiero dejarte una lección de lo que el Señor hablaba a mi corazón, porque era una niña, era una generación nueva, era una generación que estaba empezando a crecer con sueños, con vida, con metas. Y es lo que el enemigo ha querido muchas veces: matar a nuestros hijos, matar a la siguiente generación. Pero quizá todos habían perdido la esperanza. No estoy hablando de una muerte física del cuerpo, sino una muerte espiritual. Cuando te dicen: tus hijos ya no tienen solución, tus hijos van a vivir lo mismo que tú viviste o que vivieron tus antepasados, tus ancestros. Acuérdate que el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir, y quiere meter mentiras acerca de nuestros hijos, acerca de nuestras generaciones. Tus hijos van a ser fracasados, te dice: tus hijos se van a enfermar, van a morir espiritualmente. Pero Jesús viene y dice: no, tus hijos no están muertos, tu hija no está muerta, solo duerme. Y el Señor le dice: hija, y es lo mismo que el Señor le dice a tus hijos, le dice a nuestras generaciones: levántate. Yo sé que Dios va a usar a tus hijos en este tiempo. Cuando Jesús llega a tu casa donde había muerte, Él sopla aliento de vida. No estoy terminando, solamente en este espacio sentí orar. Señor, levanta a nuestros hijos, levanta a nuestras generaciones. Que aquello que se consideraba muerto, Señor, venga a vivir. Señor, reclamamos a nuestra generación para que te sirva, para que sean hombres y mujeres que estén dirigidos y estén dedicados ante tu presencia. Gracias, Señor. La casa de Jairo había muerte, pero cuando llega Jesús, ministró vida. Vamos a la tercera casa. Esta casa es tan impresionante. Lucas 7. Jesús fue invitado por Simón, el fariseo, un hombre muy conocido en ese tiempo, un hombre respetado, y Jesús fue invitado allí y era el invitado de honor. Pero todos conocemos la historia, o bueno, sabemos la historia, que dice la palabra que este hombre no lo recibió como debía ser, sino que lo recibió sin darle honor, sin darle honra. Y estando allí, en la casa de Simón el fariseo, quizá Jesús esperaba que lo recibieran con honra, pero estando ahí dice que llegó una mujer pecadora, una mujer desconocida, una mujer que no tenía nombre, pero que había fallado mucho, y empieza a llorar y empieza a ungir los pies del Señor, y empieza a llorar y empieza a derramar ahí su corazón, y empezó a ungir al Señor con perfume. Y entonces viene Lucas 7:36 y Jesús le dice al fariseo y a todos los que estaban ahí:
Y volviéndose a la mujer le dijo al fariseo: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, escucha bien, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Jesús fue a la casa del fariseo, a la casa de este hombre religioso, donde él esperaba ser recibido con honor, con honra. Solo encontró desprecio en esa casa, pero encontró algo de la persona que menos esperaba. Encontró adoración, encontró humillación, encontró reverencia, encontró una mujer arrepentida. Y eso es lo que yo quiero dejarte en este momento, en esta tercera casa, que pueda el Señor encontrar en tu casa adoración, que no tomemos la actitud del fariseo, que le demos el lugar al Señor en nuestra casa, que podamos decirle a nuestra familia, a nuestros hijos: aquí habita la presencia del Señor, y esta casa es una casa donde vamos a adorar al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. La casa número 4 de la cual quiero hablarte es la casa de Pedro. Wow, el discípulo de Jesús, uno de los más conocidos en toda la tierra, la casa de Pedro. ¿Qué había en la casa de Pedro? Había enfermedad, porque dice que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba en un lecho parecido al de la niña, a la hija de Jairo, pero en la casa de Pedro. Leamos Mateo 8:14, dice: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre, o sea, había enfermedad. Verso 15, Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Yo sé que quizá te identificas en este momento con la casa de Pedro, porque quizá en tu casa hay alguien que está enfermo, alguien que está padeciendo alguna dolencia, alguna situación de enfermedad. Pero si Jesús llega, dice su palabra que por sus llagas hemos sido sanados. El sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario trae sanidad para nosotros. Puedes tú, dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. No tengas temor. Si tú te identificas con la casa de Pedro porque alguien está enfermo, alguien está padeciendo una enfermedad, no tengas temor. Pon tu mano, así como hizo Jesús. Jesús la tomó de la mano y empezó a orar. Y empezó al instante, ella quedó sana. Entonces, la casa de Pedro es una casa donde hay enfermedad, pero cuando llega Jesús hay sanidad. ¿Cómo está tu casa? Hemos visto ya 4 casas. La primera casa de Zaqueo, donde hubo salvación. La segunda casa de Jairo, donde hubo vida. La tercera casa de Simón el fariseo, el religioso, donde encontró adoración el Señor. Y ahora viene la casa de Pedro, donde hay sanidad, donde hubo sanidad. Así que vamos a la quinta casa. Quiero decirle que son 7, ya voy avanzando un poquito. La casa del centurión. En Lucas capítulo 7 hemos conocido la historia de este hombre, un hombre conocido en Capernaum. Quiero contarles que cuando Dios nos ha permitido ir a Israel, hemos visitado la ciudad de Capernaum. Era una ciudad pequeña, una ciudad literalmente pequeña, o sea, la podemos recorrer como en 10 minutos toda la ciudad, es pequeñísima. Y allí el Señor encontró a un hombre que tenía a su criado enfermo, todos sabemos la historia, y mandó a llamar a Jesús. Jesús, ven a mi casa para sanar a mi criado. Pero cuando él había llegado a Capernaum, entonces el criado le dice al Señor: Señor, yo no soy digno. Leámoslo, Lucas 7:6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo
será sano. Esta quinta casa, la casa del centurión, yo no sé qué había en esa casa, por lo que este hombre dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Yo sé que muchos nos consideramos así. ¿Será que el Señor puede habitar en esta casa donde hay mucha suciedad? ¿Será que el Señor puede venir a mi casa donde hay pleitos, donde hay tantas situaciones terribles? Sí, Jesús va a visitar tu casa. Pero ¿sabes qué encontró Jesús en la casa del centurión? A pesar de sus errores, a pesar de que había, no sé qué había en su casa, porque él decía: no soy digno de que entres en mi casa, encontró fe. En la casa del centurión, Jesús encontró fe. Qué lindo que Jesús pueda encontrar fe en nuestra casa. Fe es creer, es la convicción de que aunque no veamos, lo esperamos. Hace un tiempo hablé de la esperanza, de la fe, esperanza y del amor. Y esa fe tiene que ser una columna en nuestras vidas, una columna en nuestra casa. Entonces, la sexta casa, voy a hablar ya de la sexta casa, es la casa de María y Marta. Jesús visitó esta casa y ocurrió algo muy interesante que se ha dicho y se ha predicado en muchas ocasiones de la diferencia entre Marta y María. Pero yo quiero decirles que las dos cosas que ellas hacían eran importantes. Lucas 10:39 dice: María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí viene lo que quiero decirles, el verso 41. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué encontró Jesús en la casa de María y de Marta? Encontró dos cosas que Jesús yo estoy seguro que Jesús no menospreció el servicio de Marta, porque ella estaba limpiando la casa, ella estaba quizá cocinando, estaba haciendo los quehaceres de la casa, y María estaba interesada en escuchar la palabra del Señor. Entonces Jesús encontró dos cosas: encontró comunión con Él y encontró servicio. Son dos cosas importantes que en nuestra casa debe de haber y que definitivamente tenemos que tener un equilibrio en la casa, porque las dos cosas son necesarias. Sin embargo, Jesús dijo: María escogió la mejor parte. Es importante el servicio, es importante y esto lo vemos en las congregaciones, en las iglesias. Hay gente que está sirviendo, limpiando, cocinando, atendiendo, tantas áreas en la congregación, en cámaras, en sonido, etc. Esa parte es tan importante, pero es más importante estar en la presencia del Señor. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Será que nuestra casa se parece a la casa de María y Marta? ¿O será que solamente estamos enfocados en el servicio? Solo servir y estamos descuidando la parte espiritual, la parte de leer su palabra, la parte de orar, la parte de adorar, la parte de tener comunión con el Señor. O viceversa, o solamente estamos enfocados en esto y estamos descuidando la parte del servicio. Entonces, en esta sexta casa de María y Marta, lo importante es mantener un equilibrio en lo que hacemos: servir y adorar, servir y buscar. Hasta Jesús se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¡Qué bendición! Y termino con la séptima casa. ¡Wow! Esta casa, yo no quisiera que mi casa fuera así. Y tenemos que orar para que no suceda esto. La casa de Caifás. Mateo 26:57. Todos sabemos que ya Judas había entregado a Jesús y lo llevan ante Pilato, pero finalmente llega a la casa de Caifás. Mateo 26:57, y dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y Pedro los seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver qué sucedía, para ver qué pasaba al fin. En ese lugar es donde Jesús fue criticado, fue blasfemado, fue burlado,
fue abofeteado. En la casa de Caifás encontró burlas, encontró negación, porque Jesús se lo había dicho a Pedro: tú me vas a negar. Cuando se estaban burlando de Jesús, Pedro, me imagino que diría: qué mala onda si yo digo que lo conozco. Ahí Pedro lo negó 3 veces y dijo: yo no lo conozco, no sé quién es él. Esto sucede en la casa de Caifás. Por eso les decía al principio de que hablaba de esta casa, que no queremos que nuestra casa se convierta en una casa de burlas, en una casa donde nos burlamos de la presencia del Señor, donde hablamos cosas malas, donde atribuimos despropósitos, donde decimos: ¿dónde está Jesús que me venga a sanar? ¿Por qué no me saca de esta situación de enfermedad? ¿Por qué no me saca de esta situación de pobreza? ¿Por qué estoy con estos mismos problemas? Donde hay burlas, donde blasfemamos, donde decimos: Señor, yo mejor sigo mi propio camino, no te conozco. Donde se niega a Jesús, es como la casa de Caifás. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra casa? ¡Wow! Nuestras casas no son perfectas. Y no me refiero solo a, yo espero que se entienda, no me refiero solamente a las 4 paredes. Me refiero a nuestro hogar. Nuestro hogar habita en una casa. Eso siempre se los he compartido a mi familia, que la verdadera casa somos nosotros, el verdadero hogar somos nosotros, y Jesús quiere venir a nuestro hogar. Jesús quiere visitar nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa? Pregúntate un momento: ¿cómo está mi casa? ¿Estará limpia? ¿Estará ordenada? ¿Qué es lo que Jesús va a encontrar? Si hay problemas, no hay problema. Jesús llega y Jesús tiene lo que nosotros necesitamos. ¿Qué va a encontrar Jesús cuando nos visite? ¡Wow! Va a encontrar, como Zaqueo, va a encontrar cosas que no le agradaban, pero va a haber salvación. Va como la casa de Jairo, número 2, de muerte a vida. Como la casa de Simón el fariseo, donde quizá no fue bien recibido Jesús, pero encontró adoración. En la casa de Pedro, donde hubo sanidad, donde había enfermedad, Jesús ministró sanidad. O como la casa del centurión, que aunque él se consideraba indigno, encontró fe. Jesús encontró fe en la casa del centurión. O en la casa de María y Marta, donde encontró las 2 cosas: adoración, comunión, y también encontró servicio. Qué importante es eso. O la casa de Caifás, donde solo va a encontrar burlas, donde va a encontrar menosprecio. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué necesitamos que Jesús haga? ¿Qué necesitamos que Jesús haga en nuestra casa? Eso es algo muy importante, y quiero terminar con una oración en este momento para que le digamos: Señor, ven a mi casa, te necesito. Necesito que arregles muchas cosas, Señor. Necesitamos sanidad. Necesitamos, Señor, que tú nos encuentres dignos. Queremos ser adoradores. Queremos servirte con todo el corazón. Queremos que encuentres fe. Señor, queremos que encuentres adoración en nuestra casa. Señor, ayúdanos a ordenar nuestra casa, a limpiar nuestra casa, entendiendo que tú quieres tener comunión con nosotros, que nosotros somos la principal casa que tú quieres visitar. Gracias, Señor, por levantar familias que te aman en este tiempo. A pesar de las situaciones que vivimos, Señor, tu palabra dice: en el mundo tendrán aflicción, pero tú has vencido al mundo, y lo creemos así. Señor, oro por cada familia que está viendo en este momento, que está acompañándonos a este tiempo de comunión y de meditación de tu palabra, para que tú, Señor, puedas traer vida a nuestro corazón y que podamos poner por obra tu palabra, sabiendo que tú quieres visitar nuestra casa, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Amén.